Hola, soy Natalia Figueroa y hoy vamos a aprender a hacer el básico de dama, delantero y espalda. Pero ante todo, no olvides suscribirse, dar like, compartir para que otros puedan aprender. Para poder iniciar es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones. Debemos tener el papel doblado para poder hacer los básicos. Las medidas que se toman verticalmente, esas medidas pones exacto lo que tomaste. Ejemplo, el largo de falda da 50, vas a poner los 50. Si el talle delantero me da 35, vas a poner 35. Eso no va a variar. Ahora los contornos. Cuando estamos hablando de contornos, ¿sí? Contorno de cintura, contorno de cadera, contorno de busto. Esos contornos lo vamos a dividir en 4 porque vamos a trabajar solo la cuarta parte del cuerpo. Entonces, todo lo que es contorno lo vas a dividir en 4. Las medidas que solamente están en la parte delantera, como separación de busto, ancho de pecho, esas medidas vas a dividirlo en 2, ¿sí? Porque como el molde va a ser doblado, vamos a trabajar la mitad del delantero, entonces la otra mitad, entonces lo dividimos en 2. También quería comentarles que cuando hablamos de una medida estándar, quiere decir que esa medida no varía. Siempre la vas a usar para todos los básicos que vayas a hacer. Sobre medidas para tu básico, para todo. Siempre estándar, una medida que no varía. ¿Listo? Bueno, sabiendo todas esas recomendaciones que les dejo aquí, estas recomendaciones no olvidarlas y tenerlas en cuenta para hacer el básico. Y ahora vamos a hacer el básico. Vamos a iniciar haciendo una línea. Esta línea va escuadrada a la orilla del papel y le vamos a llamar línea base. Sobre esta línea vamos a iniciar a hacer las medidas. Desde el orillo del papel vamos a hacer un cuadro de 7 por 7. Desde aquí hacemos un cuadro de 7 por 7. Marcamos y formamos el cuadro. Unimos estos puntos formando el cuadro de 7 por 7 y vamos a hacer una línea desde este punto hacia este y trazamos una línea recta. Bueno, sobre este puntico vamos a subir 3 centímetros. Marcamos 3 centímetros. Y vamos a unir estas puntas con los 3 que subimos y hacemos una semicurva donde va el escote de cuello. Desde aquí, desde este punto, vamos a tomar la medida de hombro. Tenemos 10 centímetros, entonces marcamos desde esta punta los 10 centímetros. Y de donde marcamos los 10 bajamos 4. Esta medida es estándar. Estándar quiere decir que esta medida no varía. Vamos a unir estos 2 puntos del hombro. Este con este trazamos una línea recta. Y esta es la línea de hombro. Ahora vamos a rectificar que nos dé la misma medida, los 10 centímetros. Rectificamos y marcamos donde nos da los 10 centímetros. Listo. Desde la línea base vamos a bajar altura de busto y talle delantero. Desde la línea base, entonces, altura de busto tenemos 30 y talle delantero vamos a marcar los 45. Ahora estos 2 puntos los vamos a escuadrar y esta sería línea de contorno de busto, lo escuadramos, y la línea de contorno de cintura y escuadramos esta línea. Ahora desde los 7 que bajamos, aquí estos 7, vamos a sacar la mitad con la línea de busto, con esta.
que es contorno de busto, vamos a sacar la mitad con esa línea y este es contorno de cintura. Entonces, sacamos la mitad desde estos 7 que bajamos con la línea de busto. Sacamos la mitad. En estos casos son 23 y doblamos el cartabón y nos queda más fácil y sacamos la mitad. Listo. Ahora, de la línea de cintura, vamos a bajar altura de cadera. Marcamos altura de cadera 20 centímetros. Entonces escuadramos estos dos puntos. Este punto sería línea de pecho y esta línea es línea de contorno de cadera. Vamos a marcarla. Entonces esta es línea de pecho para que no se me confundan y esta se va a llamar línea de cadera, donde vamos a marcar contorno de cadera. Ya marcando las medidas verticales, ahora vamos a marcar las medidas horizontales. La mitad de ancho de pecho. Entonces, es 38, la mitad 19. Desde este orillo del papel, marcamos los 19. Desde todo este orillo hacia adentro, marcamos las medidas correspondientes. Entonces 19 ancho de pecho. Ahora contorno de busto tenemos 100, le sacamos la cuarta parte, serían 25 centímetros. Lo marcamos desde el orillo de papel, marcamos los 25. Ahora vamos a marcar contorno de cintura. Sacamos la cuarta parte. Entonces tenemos 85, lo dividimos en 4, nos da 21,25 más 3 centímetros que le vamos a dar de pinza. Entonces 24,25. Marcamos desde el orillo de papel 24,25 y marcamos esa medida. En la línea de cadera vamos a marcar la cuarta parte. Entonces tenemos 115, lo dividimos en 4, nos da 28,7 y marcamos esta medida. Ahora vamos a poner separación de busto. En la línea de contorno de busto, que es esta, vamos a marcar la separación de busto. Entonces tenemos 16, la mitad 8 centímetros. Entonces en esta línea vamos a marcar los 8 centímetros que estamos formando para la pinza. En la línea de cintura entramos también los 8 centímetros y en la línea de cadera también marcamos los 8 centímetros. Vamos a unir estos 3 puntos en una recta para formar la pinza básica delantera. Entonces unimos. Listo. Recuerda que en la línea de cintura le dimos 3 centímetros de pinza. Bueno, sobre esta línea vamos a marcar los 3. 1,5 para allá y 1,5 para acá. Entonces desde esta línea marcamos los 1,5 que nos da total de 3 centímetros. De cintura vamos a bajar 12 centímetros y vamos a formar la pinza desde la línea de busto. Desde aquí vamos a formar la pinza y unimos los puntos formando la pinza básica delantera. Con este básico vas a poder hacer cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de diseño. Es maravilloso. Vamos a unir estos puntos para terminar el básico delantero. Unimos línea de cadera con línea de cintura. Unimos estos puntos en una semicurva. Ahora, desde la línea de cintura vamos a unir con el punto de
de busto. Marcamos línea recta. Listo. Esta de hombro con la de ancho de pecho lo unimos. Bueno, ahora para continuar la sisa necesitamos tomar la medida de costado. ¿Cómo sacamos la medida de costado? Entonces, talle espalda lo dividimos en 2 menos 2 centímetros más 3 centímetros que le vamos a dar de pinza de costado. Esta medida nos da 22.5. Entonces marcamos estos 22.5 desde la línea de cintura, desde aquí. Vamos a marcar los 22.5 en este punto. Entonces marcamos 22.5 y continuamos esta línea hasta la medida correspondiente que nos dio. Aquí. ¿Recuerdan que le dimos 3 centímetros? Bueno, esos 3 centímetros en esta línea de busto vamos a marcar los 3 centímetros bajando. Entonces estos 3 lo unimos con la separación de busto que nos dio aquí. En una línea recta lo unimos allá. Y aquí vamos a formar la sisa. A continuar y terminamos la sisa en una semicurva. Unimos esos 2 puntos y listo. Aquí en el hombro vamos a bajar 2 centímetros, que es caída de hombro. También se hace en todos los básicos, caída de hombro, 2 centímetros, y estos 2 centímetros los vamos a trasladar para la espalda. Y listo, mis amores, aquí nos quedó el básico delantero. Con este básico puedes hacer cualquier tipo de transformación, cualquier diseño, es una maravilla. Bueno, vamos a hacer ahora la espalda, mis amores. Para la espalda, igual, vamos a escuadrar una línea y se llama línea base, igual que en el delantero. Marcamos una línea base desde el orillo del papel, la trazamos. Línea base. Desde esta línea base, desde este orillo, vamos a marcar 7 centímetros. Marcamos 7 centímetros. Y desde ese mismo punto bajamos 2 centímetros. Estos 2 puntos lo vamos a marcar en una semicurva. Los unimos. Desde estos 7 que corrimos, vamos a marcar el ancho de hombro, que fueron 10 centímetros. Y desde esos 10 centímetros bajamos 4 centímetros, medida estándar para todos los moldes. Unimos estos 2 puntos para formar la línea de hombro. Unimos en línea recta y vamos a rectificar los mismos 10 centímetros de ancho de hombro y marcamos. Desde la línea base, desde aquí, vamos a marcar desde aquí altura de busto y talle de espalda. Entonces, altura de busto, que son 30 centímetros, y talle de espalda, que son 43 centímetros. Ahora estos 2 puntos que marcamos los vamos a escuadrar desde el orillo del papel y marcamos. Esta línea es línea de busto y esta línea es línea de contorno de cintura. Desde estos 2 centímetros que bajamos desde aquí, con la línea marcamos línea de busto y esta es línea de cintura. Bueno, desde estos 2 centímetros con la línea de busto sacamos la mitad. Entonces son 28, marcamos la mitad, serían 14 centímetros. Y marcamos. Y si no, pues doblamos el cartabón y ahí marcamos la mitad. Ahora, de la línea de cintura vamos a marcar altura de cadera, que son 20 centímetros, y los marcamos.
Ahora estos dos puntos vamos a escuadrarlos. Esto sería línea ancho espalda y esta es línea de contorno de cadera. Bueno, entonces vamos a marcarla. Esta es línea de espalda y esta es línea de contorno de cadera. Que quedan marcaditas para que no se me confunda, mis amores. Listo. Ahora, desde la línea de cintura vamos a entrar 3 centímetros. Esto lo vamos a hacer siempre, siempre, siempre en todos los moldes que haga en la espalda. Desde esta línea, desde esta. Vamos a entrar los 3 centímetros. Cuando ya marquemos estos 3, ahora vamos a marcar 2 centímetros. Y esos mismos 2 centímetros que entramos en la cintura la vamos a hacer en la línea de cadera. Entramos los mismos 2 centímetros, marcamos. Y en el escote de la espalda vamos a entrar 0,5. 0,5. Ahora en una línea recta vamos a unir los 3 centímetros que entramos con, pero lo marcamos, 3 centímetros que se entró acá y 2 centímetros. Entonces con estos 3 que entramos vamos a unirlo con los 0,5 del escote y trazamos una línea recta. Listo. Ahora estos 2 que entramos vamos a unir también en una línea recta. Listo. Ahora, desde la cintura, de la línea de cintura, vamos a bajar 12 centímetros. Y desde aquí, vamos hasta aquí a pasar una semicurva. Y unimos estos 2 puntos. Unimos los punticos. Listo. Ahora, desde esta línea que acabamos de trazar, desde esta, vamos a entrar para marcar las medidas horizontales. ¿Sí? Entonces, desde aquí, desde este punto, vamos a entrar ancho espalda. La mitad de ancho espalda, que es 38, la mitad serían 19 centímetros. Desde aquí vamos a marcar los 19 centímetros. En la línea de busto marcamos la cuarta parte. Entonces tenemos 100, la cuarta parte sería 25 centímetros. Desde aquí hacia allá marcamos los 25 centímetros. Aquí vamos a marcar cuarta de cintura más 2 centímetros de pinza. Entonces tenemos 85, lo dividimos en 4 más 2 centímetros serían 23, 25. Desde aquí hacia allá horizontalmente marcamos los 23.25. Listo. Sin soltar el cartabón vamos a doblarlo y por la mitad y marcamos ahí para marcar los 2 centímetros que le acabamos de dar de pinza. Entonces donde marcamos 1 centímetro para allá y 1 centímetro para acá para formar ahorita la pinza. Ahora cuarta de cadera sería 115 dividido en 4, 28.7. Marcamos desde aquí horizontalmente 28.7 y marcamos. Listo. Ya teniendo todas estas medidas, vamos a unir estos puntos. Línea de cadera con cintura, semicurva, igual que en el delantero.
desde la cintura hacia la línea del busto, línea recta. Entonces unimos. Ahora vamos a completar estas líneas que nos hizo falta. Y aquí en la de pecho vamos a completarla hasta donde nos dio la medida. Listo, aquí tenemos la medida. Ahora hombro con la de espalda y unimos estos dos puntos. Ahora necesitamos el costado. La sacada de costado, ¿cómo es? A ver, como el delantero. Entonces, tenemos 43 dividido en 2 menos 2 centímetros igual a 19.5. Aquí esta medida va sin pinza. La espalda va sin pinza. Y marcamos desde la cintura y subimos la medida hasta donde nos da. Listo. ¿Qué sigue ahora? Vamos a unir los puntos de la sisa. Este con este en una semicurva. Y aquí formamos la sisa. Unimos y listo. Bueno, vamos a escuadrar la pinza. Entonces ponemos la escuadra en la línea de cadera y escuadramos la pinza. Punto central de la pinza. Escuadramos y llevamos la línea hasta la línea de busto. Hasta ahí vamos a llevar la línea central de la pinza. De la cintura vamos a bajar 12 centímetros. Marcamos. Y ahora sí vamos a formar la pinza. La llevamos a la línea de busto y vamos formando la pinza. Y aquí en los 12 que bajamos. Pinza de 2 centímetros de espalda. Bueno, ya casi terminado el básico de espalda, pero recuerda que en el delantero bajamos 2 centímetros. Entonces, esos 2 centímetros que bajamos, lo vamos a trasladar a la espalda. Y en el delantero queda eliminado. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo voy a sobremarcar esta línea con un lápiz para que la tinta me pase para el otro lado. Lo hacemos así. Listo. Vamos a acomodar ahora los dos moldes. Vamos a unirlos de hombro para pasar el traslado de hombro. Entonces los ponemos de esta forma y se va a fijar que el escote, quede con escote y sisa con sisa. Entonces nos fijamos y ponemos bien el molde que quede hombro con hombro y sobrepasamos el lápiz para que nos deje la marquita para trasladar el hombro. Listo. Quitamos el delantero de aquí un momento y vamos a marcar el hombro que acabamos de trasladar. Entonces nos queda desde este punto hasta este punto, trazamos la línea recta, vamos a marcar cómo quedó el traslado. Queda así y así. Entonces, ahora, esta puntica que está aquí, la vamos a unir con la punta de espalda, esta línea desde aquí. Entonces lo trazamos en una línea recta. Desde la línea de espalda hacia el hombro. Listo. Y esta la vamos a suavizar en una semicurva. La suavizamos y listo. Aquí tenemos el básico espalda, mi básico que les obsequio, perfecto, hermoso. Aquí lo marcamos, básico espalda. Y aquí tenemos el delantero.
Vamos a marcar el delantero. Entonces, básico, delantero. Aquí tenemos esos dos hermosos básicos. Les recuerdo que estos 2 centímetros que trasladamos a la espalda en el delantero quedan eliminados. El molde inicia desde aquí para abajo. Entonces no se les olvide, eliminado. Bueno, mis 2 hermosos básicos. Espero que les haya gustado cómo es mi básico. Se los garantizo para todo tipo de prenda, para todo lo que quieran hacer, lo pueden transformar y les quedará hermoso. Bueno, bendiciones.